Bueno, entonces, recordando la clase anterior, decíamos que la adquisición es el proceso en el cual se definen las compras que uno va a adquirir, bien sea de medicamentos o dispositivos médicos, ¿sí? Dentro de esa adquisición, tenemos nosotros una contratación que se debe hacer en cada uno de los medicamentos que se van a adquirir y tener en cuenta el punto de reposición. ¿Sí? El punto de reposición es el momento en que yo tengo que reaprovisionarme de la mercancía, ¿sí? O de los productos para evitar el agotamiento. Dentro de ese punto de reposición, el punto de reposición depende del consumo promedio mensual. O sea, es el consumo que se da durante un mes de los productos. Ese punto de reposición también depende del nivel mínimo de existencias. Ese nivel mínimo de existencia me permite a mí, dentro de un sistema de inventario, definir cuál es la cantidad mínima que debo tener yo en mi inventario para poder empezar a realizar las compras o para realizar el punto de reposición. Y el tiempo de reposición es aquel tiempo que yo defino, ¿sí? De acuerdo al tiempo en que me demore la compra. Es decir, yo puedo decir, bueno, mi tiempo de reposición, mi nivel mínimo de existencia es tanto. Y mi tiempo de reposición lo voy a hacer para 8 días, porque 8 días es lo que yo me demoro en realizar las compras. O para 15 días, dependiendo el tiempo en que usted demore para realizar las compras. Entonces, hay una fórmula que dice que el punto de reposición es igual al nivel mínimo de existencia más consumo promedio mes por el tiempo de reposición. Entonces, el tiempo de reposición es aquel tiempo en el cual, si yo voy a hacer compras, si yo tengo consumo promedio para un mes y mi tiempo de reposición es de 8 días, por decir algo, entonces el tiempo de reposición es el tiempo en que yo duro, que son 8 días, sobre el tiempo o el periodo del mes. Entonces, si yo voy a hacer el tiempo de reposición en el mes de febrero, el tiempo de reposición es 8 días y el periodo del mes, enero trae 28 días. Entonces, divido 8 entre 28, lo que me dé, ese es el tiempo de reposición. Dentro de esto, de la adquisición, nosotros tenemos que tener en cuenta el tamaño de la compra, ¿sí? Entonces, ¿qué cantidad es la que vamos a comprar? Entonces, mire que esto es muy importante. Anteriormente, las instituciones y muchos hospitales hacían compra para un año, compra para 6 meses, ¿sí? Y compraban de una vez todo lo que tenían asignado para el año. Hoy en día eso ya no se hace. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que si yo compro mucha cantidad para un año, corro el riesgo de que esos medicamentos se puedan vencer, se puedan deteriorar, de pronto por la rotación de ese inventario se puedan quedar esos medicamentos. Entonces, lo que se aconseja hoy en día es que usted haga compra máximo para 2 meses, ¿sí? Usted programa su compra para el año, pero que le vayan entregando cada 2 meses para que usted tenga la oportunidad de hacer rotación de inventario y evitar todos esos vencimientos o deterioro, ¿sí? Y la asignación presupuestal ya es con qué dinero, ¿cierto? De acuerdo al plan de compras que yo realicé, cuánto es lo que yo tengo que tener para adquirir cada uno de estos medicamentos y dispositivos médicos. En la adquisición, cuando yo voy a comprar mis medicamentos
o dispositivos médicos, hay diferentes modelos de contratación. Entonces, de acuerdo contemplado en el estudio de contratación nacional, ley 80, todavía está vigente ese tipo de contratación de 1993. Ese tipo de contratación es de acuerdo a la ley 80, en donde se sacan, bien sea por licitaciones públicas, que yo les decía anteriormente que por lo menos el hospital o en la clínica saquen la página web o a través de medios de comunicación, llámese televisión, llámese periódicos, ¿sí? En donde ellos sacan una licitación en donde invitan a cada uno de esos laboratorios, distribuidoras, para que participen en esa licitación de adquisición de medicamentos y dispositivos médicos. El proponente, que son los laboratorios o distribuidores, deben estar inscritos en el registro único de proponente de la Cámara de Comercio, es el primer requisito. Artículo 22 de la Ley 80 de 1993 y su decreto reglamentario. ¿Sí? Tiene que estar en Cámara de Comercio para poder participar en las licitaciones públicas. También hay otro modelo de contratación que son las compras directas. Esa ya la habíamos hablado anteriormente, por invitación pública, que consiste, y eso también se conoce como oferta pública, en donde cada una de las instituciones tiene un carnet de proveedores y esos que están inscritos ahí en esa institución son los únicos que van a participar de acuerdo a una oferta pública que también se publica para que cada uno de esos proponentes puedan participar, pero tienen que estar inscritos en la institución. ¿Okay? Y las compras directas ya se pueden hacer directamente solicitando cada institución 3 cotizaciones y al mejor proponente, y revisando la calidad del producto y todo lo que tiene que ver con la experiencia del laboratorio, se escoge el proponente. También las compras directas entra lo que es compra por caja menor, en donde esa compra por caja menor es cuando vamos a suplir las urgencias. Y son importantes porque de pronto podemos solucionar en el momento dado, por medio de caja menor, la compra de un medicamento. Hay instituciones o hospitales de que cuando se hacen esas compras directas exigen que por lo mínimo debe haber 3 proponentes, 3 propuestas, ¿sí? ¿Para qué? Para que sea transparente. Y por último dice el registro de proveedores. Dice que toda institución debe tener un directorio de proveedores. Eso todos los hospitales, todas las clínicas tienen un directorio de proveedores en donde ellos con ese directorio pueden acudir a cada uno de ellos para que puedan participar en cada una de esas compras. Bueno, eso así como resumen. No sé si tengan alguna pregunta. No, señor. Bueno, entonces como vamos a ver acá las estimaciones de necesidades, vamos a ver 3 métodos que son muy importantes para la estimación de necesidades. El primer método se llama consumo histórico, ¿sí? Ese método de consumo histórico, como su nombre lo indica, ¿sí? Es el comportamiento que se da de un medicamento o dispositivo médico durante un periodo de tiempo, ¿sí? En donde yo voy mirando mes a mes cómo es la variación o cómo se está comportando ese medicamento en la institución. Entonces, de acuerdo a un historial, yo tengo ahí el consumo promedio, ¿sí? Ese consumo histórico, entonces, es el comportamiento, ¿sí? Del día a día durante un periodo. También tenemos otro método, y cada uno de esos los vamos a ver, es el perfil epidemiológico, ¿sí? El perfil epidemiológico, como su nombre lo indica,
es las morbilidades o enfermedades que se pueden dar frecuente en una población. ¿Sí? Mire que este perfil epidemiológico es muy importante y la mayoría de las instituciones lo utilizan de acuerdo a las enfermedades más frecuentes que atiende esa institución. Así podemos nosotros solicitar o adquirir los medicamentos y podemos determinar la estimación de necesidades. ¿Sí? Entonces, es importante que tengan en cuenta eso. Y el otro es el de la oferta y demanda. Este método lo que tiene en cuenta son los niveles mínimos de existencia que se debe tener en cada una de esas instituciones en su inventario o los niveles máximos de existencia. Esto nos permite a nosotros, ¿sí?, que cuando yo llegue al nivel mínimo de existencia de un producto, tengo que ya ir realizando las compras, ¿sí? Hoy en día es muy fácil y se hace más, ¿cómo es? Más efectivo, porque como hoy todo lo manejamos a través del computador, a través del sistema, los ingenieros de sistema, muchas veces dentro de ese programa incluyen los sistemas mínimos de existencia, de tal manera que cuando un producto llega al nivel mínimo de existencia, el computador le está indicando, ¿sí?, cuando empieza a señalizarle, ¿sí?, nivel mínimo de existencia como a titular, ¿sí?, indicándole a la persona que está ahí de que ya llegó ese medicamento a ese nivel de mínimo de existencia y tienen que realizarse las compras. ¿Sí? Entonces, esos son, hay muchos otros métodos, pero los que más de pronto nosotros podemos utilizar en esto de estimación de necesidades son esos tres métodos, ¿sí?, que son muy importantes. Entonces veamos el consumo histórico, el primer método. Es importante que ustedes vayan cogiendo apunte de esto. Sin embargo, la clase ya la estoy grabando y se las montaré en la plataforma. Si tienen calculadoras ahí a la mano, sáquenla. Papel, porque vamos a trabajar con esto para que ustedes sepan cómo es que se sacan las estimaciones de necesidades por cada uno de estos métodos. Entonces vamos a ver de estos métodos cada uno de los ejemplos. Y esto es lo que ustedes van a resolver en el taller de la próxima clase, que para el día 15 de noviembre, que es presencial. Entonces, el consumo histórico. Recordemos que el método de consumo histórico se basa fundamentalmente en la frecuencia de utilización de los insumos. Cuando yo hablo de insumos, dispositivos médicos, medicamentos. Por lo tanto, de una forma muy simple podemos decir que cantidad necesaria es igual al consumo, ¿sí?, durante un periodo menos el inventario. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo quiero saber la cantidad necesaria de X medicamento, yo lo que tengo que tener en cuenta es el consumo promedio durante un periodo, puede ser un mes, cuánto se consumió en un mes, menos el inventario, que son las existencias que puedo tener yo en ese inventario. ¿Sí? Entonces, eso me permite a mí calcular la cantidad necesaria. Resulta que el método este no es lineal porque se deben tener en cuenta las pérdidas evitables, ¿sí? Y cuando yo hablo de pérdidas evitables, recuerden ustedes que en un inventario también hay deterioro de productos, ¿cierto? Productos que se puedan dañar, productos de pronto vencidos que llegaron a su fecha de vencimiento. Entonces, para ajustar la fórmula anterior y que quede más real, se puede calcular que la cantidad necesaria es igual al consumo del periodo, digamos un mes, el consumo, menos las pérdidas evitables, sea por vencimiento, sea por deterioros que se dan en ese inventario, y menos el inventario, sea las existencias.
Entonces, ahí ya sí vamos a tener una cantidad necesaria real. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿O les quedó claro o tienen alguna duda de esto? Claro, profe. ¿Todos les quedó claro el concepto? Recuerden que esto vamos a hacer unos ejercicios, ¿no? Bueno, listo. Dentro del consumo histórico, también hay otro método que podemos utilizar nosotros que se llama el promedio móviles. ¿Sí? Entonces, mira, el promedio móviles significa que para yo poder obtener la cantidad de un medicamento, tengo que primero sacar el consumo o la cantidad necesaria de ese medicamento durante un periodo de varios meses, y cuando yo tenga ese consumo promedio y quiero buscar el siguiente mes, las necesidades del siguiente mes, elimino el primer mes. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo. Entonces, promedio móviles significa esto. Ejemplo, dice, si el medicamento X tiene como consumo promedio 440 unidades, 240 unidades. Esto es por periodo, o sea, por mes. 320 unidades, 450 unidades, 430 unidades y 460. A mí me piden calcular el siguiente número en una serie de 6. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 series, ¿cierto? Entonces, se promedia esta serie de 6, es decir, sumo yo las 6 series, saco el consumo promedio, y el consumo promedio, el resultado que me dé, es el resultado del séptimo mes. ¿Sí? Pero como a mí me dicen, calcule el octavo mes, entonces, ¿qué hago yo? Elimino el primer mes, o sea, los 440, sumo 240, 320, 450, 430, 460 y el consumo promedio que me dio del séptimo mes, lo divido entre el número de meses y el promedio que me da es el consumo o las necesidades del octavo mes. ¿Sí? Y así sucesivamente. Si me piden el noveno mes, elimino el segundo mes. ¿Sí? Si me piden el décimo mes, elimino el tercer mes. ¿Queda claro esa parte? Sí, Sí, profe. señor. Bueno. Entonces les quedó claro, ¿no? Ustedes lo pueden hacer ahí. Si quieren, hagamos como para... Profesor, qué pena. Sí, lo estaba haciendo. Da 390 el promedio de esos 6 números. O sea, el 390 es el séptimo mes. Porque Sí, acuérdense señor. que hay 6, ¿verdad? Sí. Listo. Entonces, a usted ahí en el ejercicio le dice, calcule el octavo mes. Entonces, para calcular el octavo mes, ¿qué hace usted? Elimina el primer mes, que es 440. Lo elimina. ¿Sí? Sí, Y señor. suma 240, 320, 450, 430, 460 y 390, que fue el que le dio el séptimo mes. Y lo divide entre el número de meses. Hágalo. ¿Cuánto le dio? 381.6. Bueno, 381.6 usted lo aproxima. Y pase 5 para arriba. 382. 22. ¿Listo? Esa es la estimación del octavo mes. Pero si le piden el noveno mes, ¿qué hace? Elimina el segundo mes. O sea, el 240 y así sucesivamente, ¿correcto? Listo, sí, señor. Gracias. Entonces, ¿todos les quedaron claro eso? ¿A todos? Contesten. Sí, Lady. profe, a mí sí. Sí, señor. Sí, señor. Cristina Rueda García. ¿Le quedó bien? ¿Claro? Cristina. Cristina Rueda
No está. Ya está la foto, pero no está ella. Daisy Ayala. Daisy. Sí, profe, me quedó claro. Bueno, Lady Leticia. Sí, profe. Bueno, y el quien esté en blanco que acabó de entrar, bueno, no sé si le quedaría claro. Bueno, listo. Entonces, ese es un método que tiene que ver con el consumo histórico que se llama promedio móvil. Veamos otro método del mismo consumo histórico. Se llama promedio aritmético. Es parecido al anterior, pero acá no se eliminan ningunos productos que se elimina el primer mes, no. Simplemente, como su nombre lo indica, el promedio aritmético es sumar una serie, ¿sí? Una serie y dividirlo entre el mismo número de meses. Entonces, con el ejemplo anterior, decíamos que el comportamiento de este medicamento X son 440 primer mes, 240 segundo mes, 320 tercer mes, 450 cuarto mes, 430 quinto mes y 460 el sexto mes. Entonces, ¿qué hago yo? Sumo el número de meses, ¿cierto? Me da 2340 y se divide en el número de meses, que son 6, y saco un promedio. Por eso se llama promedio aritmético. Este está fácil, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, con este promedio aritmético, lo que pasa es que si yo empiezo a hacer este promedio aritmético, si ustedes se dan cuenta el comportamiento del medicamento, mire que en un mes salieron 440 y en el segundo 240. O sea, salió menos. ¿Qué puede significar aquí? Hombre, no había medicamento, se nos acabó y apenas sacamos 240. Y como el promedio aritmético, cuando uno va sumando esto y dividiendo en el número de meses, la serie tiende a aumentarse, ¿sí? Entonces, de pronto, no nos va a dar un consumo promedio real, por lo que le está hablando, sí, que porque hubo agotamiento, porque de pronto no hubo rotación de medicamentos. Entonces, para nosotros ajustar ese consumo promedio, se le puede aplicar la desviación, ¿sí? Porque como la serie tiende a aumentar, entonces la desviación la hacemos de la siguiente manera. Se hace una resta entre el primer mes 440 menos 240 da 200. Esa es la primera desviación. Después cojo 240 menos 320. Segunda desviación. 320 menos 450. 450 menos 430. 430 menos 460. Al final, cuando ya yo sume y tenga el número de desviaciones, lo divido en el número de serie. ¿Sí? Y lo que me dé, en este caso da 30, se lo sumo al consumo promedio que yo saqué inicialmente, que era 390. Entonces, 390 más 30 da 420, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Sumemos, jóvenes. 440 menos 240 da 200, ¿cierto? ¿De acuerdo? Sí, señor. Sí, Sí, profe. señor. 200 menos 240. Entonces da 80. Entonces usted suma 200 más 80 más 130 más 20 más 30. ¿Cuánto le da? Esto da aquí que 460 está mal. La desviación le da 30, ¿cierto? Sumemos. Súmeme eso, por favor. Hagámoslo ahí en el 200 más 80 más 130. ¿Sí? Sí, señor, da 460. 460, ¿cierto? Ahora divida 460 entre 1, 2, 3, 4, 5, no entre 6, entre 5. Porque aquí estamos dividiendo, es entre 6 y es entre 5. 420, profe. ¿Cómo? 420.
¿Cómo así, cuatro? 96. ¿Cuánto le dio? Divídame lo que le dio los 460 entre 1, 2, 3, 4, 5. Aquí vea. 92. 2, 3, 4, 92, 5. No entre 6, porque aquí yo puse entre 6, no, entre 5. ¿Cuánto le dio? 92. 460 entre 5. 92. 92, listo. Entonces, a ese 92 se lo suma usted al consumo promedio que sacó inicialmente, que fueron 390. O sea, 390 más 92. ¿Cuánto le dio? $4.82. Bueno, 482. Ese sí es un consumo promedio real. ¿Sí? Se ajusta a la serie inicial que estábamos haciendo. ¿Sí? Entonces, es importante que tengan en cuenta eso, que cuando ustedes utilicen el promedio aritmético, apliquen la desviación para que sea más real. ¿Correcto? Sí, señor. Bueno, listo. ¿Alguna pregunta de esto? Entonces, el consumo histórico, vimos dos métodos, que fueron el promedio móviles y promedio aritmético. ¿Listo? Bueno. Dentro del consumo histórico, también hay otro método que todavía es más real. ¿Sí? Y aquí se tiene en cuenta el consumo promedio de cada mes, pero en el mes donde hay agotamiento hay que ajustarlo para que las estimaciones de necesidades sean reales. ¿Sí? Este todavía es mejor. ¿Sí? Entonces veamos un ejemplo. Y apunten ustedes ahí el ejemplo. Coloquen consumo histórico, método de consumo promedio ajustado. Bueno, entonces, veamos el ejemplo. Este ejemplo. Anótenlo ahí ustedes, saquen un cuaderno y van anotando como para que vayan haciendo ustedes el ejercicio. Dice, en el mes de enero salieron 45 unidades del medicamento Y. En febrero, 58 unidades. En marzo, 50 unidades. En abril, 40 unidades. Y en mayo, 65 unidades. Pero dentro de estos meses dice que hubo un periodo de agotamiento. El periodo de agotamiento se dio en enero 21 a enero 31. Es decir, que desde enero 21 a enero 31 no había el medicamento. ¿Sí? En el mes de abril hubo otro periodo de agotamiento, que fue del 1 de abril al 12 de abril. Entonces, del ejercicio anterior a mí me pedían calcular el consumo promedio mes. Entonces, para yo poder calcular el consumo promedio mes, hay una fórmula que dice lo siguiente. Consumo ajustado es igual a consumo registrado por periodo de cálculo sobre periodo con existencia. Entonces, esta formulita, anótenla. Ahí para nosotros poder hacer el ejercicio. Antes de buscar nosotros o calcular el consumo promedio mensual que me están pidiendo, tengo que hacer un consumo ajustado porque hubo periodo de agotamiento, no había medicamento. De enero 21 a enero 31, de abril 1 a abril 2. Entonces veamos el ejemplo. Vamos a reemplazar números. Entonces, consumo ajustado es igual. Dice, consumo registrado. El consumo registrado, ¿cuál es? En enero, ¿cuántos salieron? 45. 45, muy bien, listo.
45. Entonces coloco yo 45. Aquí. Ahí, 45. Después dice, periodo de cálculo. ¿Sí? Cuando yo hablo periodo de cálculo, es el periodo del mes, el tiempo del mes. Entonces, como nosotros estamos buscando ese enero, ¿cierto? Enero, ¿cuántos días trae? 31. 31 días. Entonces, 31 días, acá donde ve la flechita, es el periodo de cálculo. ¿Listo? Bueno, después dice la fórmula. Periodo con existencia. Significa que yo tengo que colocar aquí los días en que hubo existencia de ese medicamento en el mes de enero. ¿Hasta cuándo hubo existencia? Hasta el 21. 21. A 20. ¿Hasta el 20 o 21? 20. Porque el 21 ya no 20. había. Ya Hasta estaba el agotado. 20, hasta el 20, porque en enero 21 ya no había. ¿Sí? O sea que hubo existencia 20 días, ¿sí o no? Entonces usted coloca periodo con existencia 20 días. Ahí está en la flechita. ¿Sí se lo ven? ¿Correcto? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ahora sí, ustedes cogen y suman 45 por 31 dividido en 20 días, le da 69.75. Lo aproximan a 70 unidades. Ya ajustaron el mes de enero. ¿Sí ve que de 45 pasó a 70 porque usted lo ajustó? Entonces, el consumo real de ese medicamento en el mes de enero fueron 70 unidades. ¿Listo? Ahora hagamos el mes de abril. Háganlo ustedes allá y me dicen. Y alguien que levante la mano y me diga cómo lo hizo. En abril dice que el medicamento de abril 1 a abril 12 no había. Estaba agotado. ¿Sí? Entonces empezó a ver con existencia fue del 13 en adelante. Entonces, hagan el ejercicio y lo miramos ahorita. A ver si les da igual. Me levanta la mano o alguien que diga, bueno, profe, yo. ¿Listo? Para que sea más práctico. Me avisan. ¿Cómo vamos? ¿Ya casi? Listo, profe. Pues creo que ya lo hice. Entonces, miremos a ver, Camilo. Néstor. Néstor, perdón. Sí, Bueno, Néstor, tranquilo, arranca. tranquilo. ¿Cómo es? Bueno, la fórmula dice que el consumo ajustado es el consumo registrado multiplicado por la división del periodo calculado y el periodo con existencia. Ajá. Esos datos, pues básicamente es el consumo registrado, fueron 40. El periodo de cálculo, pues son 30 días de abril y el periodo con existencia son 18 días. Entonces se divide 30 en 18, eso da 1.66 y se multiplica por 40, pues da 67. 18, bueno, listo. ¿Cuánto le dio? 67.
40 días, 40 es el consumo registrado, ¿cierto? Sí, señor. 30, el periodo de calculado. cálculo, que es el mes de abril. Abril trae 30 días. Y 18 días fue el periodo que duró el medicamento con existencia. ¿Le dio cuánto? 67. Bueno, sí, 66.66, 67. Listo. Entonces ya usted ajustó el mes de abril y está ajustado el mes de enero, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora sí vamos a utilizar el consumo promedio que nos están pidiendo. Entonces, el primer mes, como yo lo ajusté, ya no pongo el que estaba registrado, sino coloco 70, porque ya yo ajusté el consumo, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Más 58 segundo mes, más 50 tercer mes y 67, que fue el que ajustaron, cuarto mes, y más 65 quinto mes. Ustedes suman esas 5 series y lo dividen entre 5 y les da ¿cuánto? 62 unidades. ¿Sí? ¿Qué significa? Que ya ahora sí el consumo promedio, como fue ajustado, porque hubo periodo que no había existencia, se ajustó a la realidad y lo que usted requiere para ese mes son 62 unidades. ¿Correcto? Así es que se trabaja cuando los medicamentos dentro de nuestro inventario se agotan, ¿sí? Y no hay existencia. Entonces, para que el consumo sea real, tenemos que aplicar el consumo ajustado. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Cómo les parece? Cuéntenme. Profe, pues es bastante interesante, pero pues ahí implica mucho tener en cuenta y bien claras las fechas de los agotamientos, ¿no? ¿De los qué? Normalmente uno no las, de los agotados, Claro. debe uno que tener bien específico desde qué día hasta qué día fue que no hubo producto, ¿sí? Señor. Y Mire que, normalmente uno no se fija en eso. sí, no, pero sí mire que es importante porque cuando veamos la de demanda y oferta, por eso es que es importante y eso es una ventaja hoy en día para nosotros manejar inventario con la sistematización. Los ingenieros de sistema, uno les lleva esta fórmula y ellos se la ajustan a ustedes, al mismo sistema de inventario. Y es muy importante eso, trabajar con los niveles mínimos de existencia, con los niveles máximos de existencia, con el consumo promedio, ¿sí? Ellos te manejan y te hacen esto en el sistema. ¿Cuándo se agotó? ¿En qué periodo se agotó? Porque es que hay un CARDES por periodo en el sistema en donde usted le bota el historial de ese consumo y le dice, mire, hubo consumo de tal día y a partir de ahí está en cero. Entonces, cuando ellos hacen estos consumos promedios, ellos tienen en cuenta el periodo que no hubo existencia, ¿sí? Y esto se puede trabajar mucho con los ingenieros. Ellos son los ingenieros de sistemas, ¿sí? Usted le da cualquier formulita de esto y ellos se la aplican allá al sistema de inventario. Entonces, es importante tener en cuenta esto y eso se hace más realidad porque es que una de las piedras en el zapato en esto de los servicios farmacéuticos en la farmacia es esto, que muchas veces en la planificación de las estimaciones de necesidades fallamos, ¿sí? Porque es que esto es impredecible. Hoy en día, por decir algo, y ustedes me van a dar la razón, cuando hubo el problema del COVID, ¿sí? Se dispararon los analgésicos. Se dispararon incluso la citromicina que decían que se utilizaba así para lo del COVID. Al final eso era mentira y se empezaron a disparar los inhaladores, ¿sí? Entonces, esto hace de que muchas veces, como nosotros tenemos ya un consumo histórico, pero no estamos en el momento, en el tiempo real, en la realidad, entonces muchas veces fallamos con esto, con los consumos históricos. Y por eso es que es importante que no solamente este método del consumo histórico, sino el perfil epidemiológico todavía es más real, porque ya yo voy a trabajar es con las morbilidades o enfermedades frecuentes que se dan en una población, ¿sí? Y la frecuencia es
el tiempo y la dosis con que se prescriben estos medicamentos. Pero esto es importante, sí, todos los métodos tú los puedes utilizar y lo que te digo, con la ayuda del ingeniero de sistema podemos determinar esos periodos con existencia. ¿Listo? Bueno. Bueno, entonces, ahora vámonos con el método del perfil epidemiológico. ¿Sí? Entonces dice que este método está basado fundamentalmente en los estudios de población, con el fin de determinar claramente los principales problemas de salud de una comunidad. ¿Sí? Mire lo que le estaba diciendo. Una población, cuando se utiliza el método del perfil epidemiológico, está determinada claramente en los principales problemas de salud de la comunidad. O sea, cuáles son las enfermedades que se están dando en ese momento. ¿Sí? Eso se llama morbilidad, las enfermedades. Y así poder definir cuáles son los insumos hospitalarios necesarios para coadyuvar en la intervención de esos problemas. ¿Sí? Sabemos nosotros que si yo conozco la población, conozco el uso del medicamento, conozco el diagnóstico o la enfermedad que se está dando frecuente, yo puedo sacar, ¿sí?, cuáles son los medicamentos o dispositivos médicos que yo requiero o que sean necesarios para esa población. En este perfil epidemiológico, los pasos a seguir en este método serían definir la población objeto de la acción sanitaria. O sea, tenemos que tener en cuenta cuál es la población. Entonces, cuando yo digo la población objeto, tengo que establecer variables a tener en cuenta, como el sexo, la edad, ¿sí?, etcétera. Si de pronto esa enfermedad que se está dando en esos momentos está afectando a los niños, si está afectando el adulto, o si es la población en general, a la edad geriátrica, por decir, ¿sí? Entonces tenemos que establecer esas variables teniendo en cuenta el sexo, la edad, etcétera. Definir los principales problemas de salud. Entonces, ¿cuáles son las causas de morbilidad? Cuando yo digo las causas de morbilidad, ¿cuál es esa causa? Por ejemplo, parasitosis. Que la población, los niños hoy en día están sufriendo de parásitos, ¿sí? Y se incrementó tanto que tenemos que utilizar antiparasitarios o antiamebianos, etcétera, ¿sí? Determinar la frecuencia de estos problemas de salud expresados en tasas o número de casos o total de casos. Esto significa que si hay X enfermedad en la población, ¿cuántos casos se dieron en ese periodo? ¿Y a qué población afectó? ¿Sí? Y por último, ¿cuál es el tratamiento para cada morbilidad, de acuerdo al número de casos que se presentan? Y por último, se define el porcentaje de utilización. El porcentaje de utilización no es más la cantidad de población que tenga esa enfermedad y que haya utilizado el tratamiento que haya instaurado el médico. ¿Sí? Entonces, ese es el perfil epidemiológico. Todo esto resumido lo vamos a ver con un ejemplo para que a ustedes les quede más claro. Y también se utilizan una fórmula. Ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Alguna pregunta de esto? No, señor. No, profe. No, señor. Bueno, listo. Entonces, cálculo. Miremos este ejemplo. Dice, para nosotros poder calcular el perfil epidemiológico, hay una fórmula. Apúntenla ahí. Dice, cantidad necesaria es igual
a número de casos por porcentaje de utilización por cantidad total por tratamiento. Esa es la fórmula. Cuando yo hablo del porcentaje de utilización, me dice que el porcentaje de utilización es la frecuencia de morbilidad. ¿Sí? La frecuencia de la enfermedad. Entonces, damos un ejemplo. Morbilidad o enfermedad. Ascariasis. ¿Sí saben qué es la ascariasis? Pregunto. ¿Sí conocen esa enfermedad? No, profe. No, no, señor. Ascariasis. Las cariasis son parásitos, ¿sí? Ascaris o ciuros son parásitos. Entonces, aquí la enfermedad que se da en este ejemplo es parasitosis o ascariasis. Entonces dice frecuencia. Dice que la frecuencia dice que se presentaron 3.460 casos al año de ascariasis en niños menores de 5 a 14 años. ¿Qué quiere decir esto? Que en la población cuando se dio esta enfermedad, la padecieron 3.460 niños en el año, entre la edad de 5 a 14 años. Y me hablan de un porcentaje de utilización del 70%. ¿Qué significa esto? Que el 70% de esa población, de los 3.460 casos, el 70% utilizó el esquema de tratamiento mebendazol, 100 miligramos tableta, una tableta 2 veces al día por 3 días. ¿Sí? Ese fue el tratamiento. Entonces, tengan en cuenta eso. Se presentaron 3.460 casos en los niños. El porcentaje de utilización fue del 70%, significa que el 70% de los 3.460 utilizaron mebendazol 100 miligramos tableta, una tableta 2 veces al día por 3 días. Entonces me dice, calcule la cantidad necesaria para un año. ¿Sí? Entonces, aplicando la fórmula que usted ven acá al principio, esta, ¿sí? Reemplace los números. A ver, háganlo y me avisa el que haya terminado. ¿Cómo vamos?
Ya, jóvenes. Profesor, tengo una Señor. inquietud. Yo puedo, tengo una duda en el último dato, el porcentaje de utilización en la frecuencia de morbilidad. Porque, digamos, el número de casos, pues se ve ahí 3.460. El porcentaje de utilización. 70%, sí, el porcentaje de utilización que es la frecuencia de morbilidad. Sí, señor. Listo, 70%. Y ahora, por cantidad total por tratamiento. ¿Cuánto es el tratamiento de meningococcus? 6. ¿6 qué? 6 tabletas. Muy bien. Entonces, multiplique ya. Y el dato de abajo no cuenta, donde dice ¿Cuál porcentaje. dato de abajo? ¿Cuál dato Dice de abajo? porcentaje de utilización en la No, frecuencia el de morbilidad. porcentaje de utilización es la frecuencia de morbilidad, o sea, aquí lo tiene, porcentaje de utilización, véalo aquí. Por eso yo le decía, la fórmula es cantidad necesaria es igual al número de casos por porcentaje de utilización por cantidad total de tratamiento. El porcentaje de utilización es la frecuencia de morbilidad. ¿Ya? Eso da 1.453.200. Bueno. ¿Alguien más lo hizo? Camilo, Cristina, Daisy, Elkin. Sí, profe, pues tengo una duda. Pues al momento de multiplicar la segunda parte, Néstor, ¿no se le da porcentaje? O sea, 3.460 por 70% por 6, a mí me da 14.532 Muy tabletas. bien, Camilo. Sí, claro. Tocaría dividir en 100. No, claro, mire, ojo con esto. Por eso se los pongo a hacer. Cuando uno dice que de los 3.460 casos, la población, los niños utilizaron el 70% del tratamiento, quiere decir que a los 3.400 hay que sacarle el 70%, lo que hizo Camilo. ¿Sí? Entonces usted dice 3.460 por 0.7, porque 70 entre 100 da 0.7, entonces le da los 14.560 y no los 14 millones que le dio a usted en esto, porque usted lo multiplicó fue por 70 y no le sacó el porcentaje. Entonces hay que tener en cuenta eso. Esa es una parte que de pronto se comete el error. ¿Listo? Listo, profe. Listo, sí, señor. Bueno, muy bien. Mírelo ahí. Cantidad necesaria es igual a 3.460 casos al año por el 70%. Se le saca el 70 a los 3.400 por 6 tabletas, porque es una tableta 2 veces al día por 3 días, serían 6 tabletas en el día. Y lo multiplico y me da 14.532 tabletas en el año. ¿Sí? Ya calculé la cantidad necesaria a través del perfil epidemiológico. Entonces, este es un método que hoy en día también lo podemos utilizar y se hace más real en el sentido de que ya yo voy a sacar mis consumos promedios o mi estimación de necesidades con base en la morbilidad, con base en la enfermedad que se esté dando en ese momento. Por ejemplo, ustedes ven que muchas veces en la historia clínica va el diagnóstico del paciente, ¿cierto? Entonces, con base en la historia clínica, yo miro los diagnósticos y digo, oiga, mire, hoy en día que se están dando todo eso de las lluvias, la enfermedad más frecuente que se está dando aquí en la población, aquí en Bucaramanga, por decir algo, son las enfermedades respiratorias. ¿Sí? Entonces, miro cuántos, de acuerdo a la población, cuántos están padeciendo de enfermedades respiratorias, bien sea niño, clasifico la población, niños, adultos, ¿sí? Y miro de acuerdo a ese diagnóstico y puedo sacar los consumos de medicamentos de acuerdo a las patologías que se están dando. Entonces, ahí pueden ver como resumen, dice, las 6 tabletas salen del total del tratamiento, que fueron una tableta 2 veces al día por 3 días. Y de acuerdo a la morbilidad y al esquema de tratamiento con un medicamento se puede calcular la cantidad necesaria para un determinado periodo. Por lo menos acá, como
los casos se dieron en el año y me están pidiendo el consumo del año, entonces simplemente es multiplicar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Si tienen duda de esto. No, señor. Los demás digan, porque acuérdense que esto en la próxima va a un taller, ¿no? No, señor. De evaluación, un taller de evaluación para que tomen nota de eso. Profe, entendido, sí. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, listo, bien. Sí, eso no es tan complicado, pero es importante que tengan en cuenta. Lo importante de esto es la fórmula. ¿Listo? Bueno. Bueno, y por último, tenemos oferta y demanda. ¿Sí? Entonces, ese es el tercer método de estimación de necesidades. Como les decía yo, hay otros métodos, pero estos son los más importantes. Y dentro de esta oferta y demanda tenemos nosotros que tener en cuenta el nivel mínimo de existencia. ¿Sí? Y dice que el nivel mínimo de existencia es la existencia de seguridad o de protección para evitar agotamiento. También se le designa existencia de seguridad o existencia estabilizada. ¿Qué significa esto? Y esto también es importante. Y ustedes como tecnólogo en regencia en farmacia, bueno, las personas que de pronto estén trabajando en un servicio farmacéutico hospitalario, y el tecnólogo ayuda mucho al químico farmacéutico en esto de inventario, porque al tecnólogo siempre se le encarga esta parte de inventario, rotación de inventario. Es importante manejar el nivel mínimo de existencia, porque el nivel mínimo de existencia, como su nombre lo indica, es de seguridad o protección para evitar agotamiento. Entonces yo puedo decir, bueno, si mi comportamiento, por ejemplo, mi medicamento son 100 tabletas que salen en el mes, y yo quiero trabajar con mi nivel mínimo de existencia 8 días. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el medicamento, sí, tiempo de reposición, perdón, o sea, 8 días, ¿qué significa? Yo digo, bueno, como salen 100, y 100 entre 30 da 33, supongamos 33, 100 entre 30. Entonces yo digo, cuando yo tenga a los 8 días, por decir algo, 30 o 40 tabletas, ese va a ser mi nivel mínimo. Entonces, ese nivel mínimo, cuando yo llegue a 30, me indica a mí que yo tengo que hacer ya las compras, ¿sí? Teniendo en cuenta el tiempo de reposición. Entonces, ¿cómo se calcula ese nivel mínimo de existencia? Ese nivel mínimo de existencia, hay otra fórmula, ustedes la pueden ver acá, y dice, nivel mínimo de existencia es igual CPM, consumo promedio mensual, por tiempo de reposición, que es el tiempo o el periodo comprendido desde la fecha de corte para realizar la solicitud hasta el momento en que son recibidos los medicamentos y dispositivos médicos en la dependencia respectiva, y debe establecerse en fracción de tiempo. Entonces, el tiempo de reposición es muy importante. Cuando yo voy a trabajar con un nivel mínimo de existencia, yo tengo que tener en cuenta el periodo en que yo me demore para adquirir ese medicamento. ¿Por qué? Porque es que hay instituciones, por decir algo, que de pronto para adquirir los medicamentos se demoran 15 días. ¿Sí? Entonces yo tengo que tener en cuenta esos 15 días en el tiempo de reposición. Igual, hay instituciones que demoran 30 días porque hay que hacer licitación, que los pliegos, porque como tienen que comprar para 6 meses o 3 o 4 meses o para el año, para que despachen cada 3 o 2 meses. Entonces, como es una compra grande, el periodo o el tiempo de reposición, el periodo de compra es largo. Entonces, supongamos el tiempo de reposición dura un mes para yo poder adquirir las compras. Entonces, mi tiempo de reposición tiene que ser con base a un mes para poder sacar el nivel mínimo de existencia. ¿Sí?
Y lógico, teniendo en cuenta el consumo promedio mensual. Entonces, esa formulita que tienen ustedes ahí, nivel mínimo de existencia es igual al consumo promedio mensual por el tiempo de reposición. Entonces, veamos un ejemplo. Ejemplo. Este también, tomen ahí apuntes ustedes, lápiz y papel, para que vayan haciendo el ejercicio. Entonces dice, vamos a sacar el tiempo de reposición para una farmacia y vamos a sacar el tiempo de reposición para un almacén. Entonces, ¿qué significa? Si yo voy a sacar el tiempo de reposición para una farmacia, lógico, el tiempo va a ser menor que para un almacén, porque como el almacén tiene bodega grande, yo puedo demorarme más en la compra para poder aprovisionar, ¿sí? Entonces aquí dice que el tiempo de reposición para una farmacia es de 15 días. Y el tiempo de reposición para un almacén es de 20 días. ¿Sí? Bueno, entonces, dice, consumo promedio mensual del medicamento Y son 60 unidades. ¿Sí? Y dice, calcule el nivel mínimo de existencia. Calcule el nivel mínimo de existencia. Entonces, volviendo a la fórmula anterior, dice, el nivel mínimo de existencia es igual al consumo promedio mensual por el tiempo de reposición. ¿Cuánto es el consumo promedio mensual del ejercicio? 60. 60. Por el tiempo de reposición. Entonces dice, para una farmacia, vamos a hacer primero el de la farmacia. ¿Es de cuánto? 15 días. 15 días. Entonces, aquí hay algo que ustedes tienen que tener en cuenta para que no vayan a cometer el error. Si yo multiplico el consumo promedio por los 15 días, ese nivel mínimo de existencia no va a ser. ¿Por qué? Porque yo para poder sacar el tiempo de reposición, primero, tengo que coger 15, tiempo de reposición es igual a 15 días sobre 30. 30 es el mes, el periodo, 30 días que trae un mes. Nosotros aquí lo hacemos con base en 30. Llame, sea febrero, sea 31, no, hagámoslo con base en 30. O sea, siempre que vayan a hacer el ejercicio, cójanlo el periodo del mes con 30. Entonces usted divide en 15 entre 30, ¿sí? Y al dividir 15 entre 30, ese es el periodo de reposición. Entonces ustedes lo que hacen es reemplazar los números. Entonces, a ver, nivel mínimo de existencia, ¿cuánto es? Consumo promedio mensual. 60. Sí, señor. ¿Por cuánto? Por el tiempo de reposición, ¿cuánto es? 0.5. 0.5. ¿Cuánto le dio? 30. 30. Listo. Mire. Si ustedes se paran un momentico y analizan el ejercicio, ustedes dicen, estoy en lo correcto. ¿Por qué? Porque si mi consumo promedio mensual es de 60 tabletas al mes y yo estoy diciendo que mi tiempo de reposición lo voy a hacer para 15 días, la mitad de 30 o la mitad de 60 es 30, ¿sí? Porque la mitad de 30 días es 15 días. Entonces, el nivel mínimo son 30 tabletas. ¿Qué significa? Que cuando yo llegue a 30 tabletas en el mes, que me queden 30 tabletas, ¿qué tengo que hacer? Solicitar la compra, ¿cierto? Y como yo me demoro 15 días, me alcanza para hacer, o antes de 15 días me alcanza para hacer las compras, y cuando me llegue ya yo no me voy a quedar sin medicamento. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ahora hágame el del almacén. Todos. Hagan el del almacén ahora. Nivel mínimo de existencia para el almacén. Y me dicen cuántos les dio.
Nada más veo 6 participantes. Se salieron, como que se salieron 1 o 2 personas. Leticia se salió, ¿no? No la veo. Bueno, ¿listo? Ya hicimos el ejercicio del almacén. Daisy, Señor. ¿ya lo hizo? Sí, profe, pero yo no sé si quedó bien. Bueno, no interesa. Aquí lo que se trata es de aprender. ¿Sí? Dígame, a ver, explíquenos, Daisy. Profe, explicarlo. Bueno, Ahí tiene la fórmula, ve. A nivel mínimo de existencia es igual, ¿cierto? Entonces la vamos a hacer para el almacén. Consumo promedio mensual del almacén. ¿Cuánto es? el consumo 60 unidades. 60 unidades. Listo. Por el tiempo de reposición. ¿Cuánto es el tiempo de reposición para el almacén? 20. ¿Cómo? 20. 20, ajá. Entonces, ¿cuánto le da TR? Tiempo de reposición. ¿Qué hace para que buscar el TR? Entonces, pues divido el 20 en 30 días y Sí, me da 0.6. muy bien. Listo. ¿Y después qué hace? Y eso lo divido en
¿Lo divide o lo multiplica? lo multiplico ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué número? por 60, ¿no? Sí, señora. ¿Cuánto le dio? Entonces 0.6 por 60, ya digo. 36. 36. Sí. Ajá. 36 unidades, ¿qué es? 36 unidades del ¿Qué calculó usted esos 36 que son? los 36 unidades del medicamento que se debe pedir mensual, ¿no? ¿Están de acuerdo con Daisy? Ella dice que las 36 unidades son las que se deben pedir mensual. ¿Sí están de acuerdo? No, señor. No. Entonces, Camilo, explíquele. Las 36 unidades son la alerta de unidades mínimas de existencia. Ahí es cuando ya se debe hacer la reposición. O sea, es el nivel mínimo de existencia, Daisy. Ahí dice, usted calculó, güey, NME, nivel mínimo de existencia. O sea, es el nivel de seguridad, ¿sí? El stock ese de seguridad que usted tiene que tener, que cuando llegue a 36 unidades, Ya se a debe usted le pedir. está diciendo, esas 36 es lo mínimo que usted tiene que tener para poder ya empezar a hacer sus compras de ese medicamento. ¿Ya? Sí, sí, señor. Bueno, entonces, esa es la forma como se hace para buscar el nivel mínimo de existencia. Entonces yo le decía que este también es una forma de uno hablar con los ingenieros de sistema en cada una de las instituciones y ellos también le hacen esta fórmula para que en el sistema le aparezcan a ustedes cada vez que vayan a hacer el descargue, le aparezca a ustedes una alerta que le diga nivel mínimo de existencia, nivel mínimo de existencia 36, nivel mínimo de existencia 36, ¿sí? Le está diciendo, oiga, señor operador, vaya y dígale a su jefe o usted si está encargado de las compras, vaya realizando las compras porque mire, le llegó el nivel mínimo de existencia, le llegó el nivel mínimo de existencia, ¿sí? Y esto lo que hace es que se maneje una mejor planificación de todas estas estimaciones de necesidades, porque como les decía anteriormente, es difícil, no crean, es difícil, a pesar de que hay muchas fórmulas y todo eso, es muy difícil a veces nosotros mantener los stocks en los servicios farmacéuticos. Y más ahora cuando hay desabastecimiento de medicamentos, ¿sí? De pronto las personas que están trabajando en esas instituciones hospitalarias se han dado cuenta de que a raíz de todo eso de la pandemia y aparte de la pandemia de todo lo que tiene que ver con la normatividad vigente de los precios regulados, ¿sí? Porque hoy en día ya salieron más precios regulados. ¿Qué ha influenciado esto de los precios regulados? Que los laboratorios, sobre todo las multinacionales, ya no quieren producir un medicamento que por lo menos lo vendían a 100 pesos, a 200 pesos, porque ya tan regulado que es que ya vale 50 pesos. Entonces ellos dicen, bueno, pero lo que yo invierto en la materia prima, mire que sí, la parte logística, transporte, bueno, todo lo que tiene que ver no le genera ganancia. Entonces, eso ha hecho de que muchos medicamentos que son esenciales, que hoy en día estamos padeciendo, se encuentran en desabastecimiento. Ya no los quieren producir porque no hay rentabilidad económica, ¿sí? Y eso es un problema que hay acá en Colombia y a nivel mundial, ¿sí? Del desabastecimiento de medicamentos. Entonces están mirando a ver cómo los gobiernos se apersonan de esto y por lo menos los laboratorios nacionales puedan, sí, no sé, adquirir la materia prima y poder producir todos estos medicamentos que hay en desabastecimiento. Sin embargo, ustedes saben que con todo eso de la remontada del dólar, todavía se agudiza más, porque la mayoría de las materias primas son importadas y como el dólar ya está llegando casi a 5.000 pesos, ¿sí?
Entonces, eso hace que todavía se agudice más. Y ese es uno de los problemas que hay en el desabastecimiento de medicamentos, ¿sí? Pero, sin embargo, estos son unos métodos que ustedes tienen que tener en cuenta como para solventar todo eso y que de aquellos medicamentos que no estén en desabastecimiento y que ustedes tienen dentro de su institución para poder tener en cuenta las estimaciones de necesidades, pueden trabajar con alguno de estos 3 métodos, ¿sí? Es muy importante eso, porque yo les decía, el problema radica es cuando un usuario va a reclamar sus medicamentos y le dice, no hay, ¿sí? Vuelva a tal día, porque no hay. Y no hay, no es porque esté en desabastecimiento, sino que se hizo una mala planificación, no se tuvieron en cuenta todos esos consumos promedios mensuales, el perfil epidemiológico, si lo sacó por allá, o el consumo histórico, ¿sí? No se hizo una buena planificación y eso es producto del agotamiento del medicamento. No hay medicamento en esos momentos. Entonces, ustedes, como tecnólogo en regencia en farmacia, eso tienen que trabajar es alrededor del medicamento, ¿sí? Y acuérdense que el medicamento es un bien social para la comunidad, ¿sí? En donde ustedes son los partícipes. ¿Y cómo son los partícipes? Hombre, en planificar todo esto de las estimaciones de necesidades, igualmente en dar la información del medicamento y la dispensión tal. Entonces, esto es lo de estimación de necesidades que yo quería mostrarle hoy a ustedes. También hay otros métodos que ustedes también pueden manejar y ya esto tiene que ver con la cantidad del punto de reposición, que es la cantidad necesaria del medicamento para el periodo definido más el nivel mínimo de existencia. Entonces, ¿aquí qué hace? Para yo tener en cuenta el punto de reposición, tengo que tener en cuenta esta fórmula. Abro paréntesis, consumo promedio mensual por PD más NME. PD es el periodo de tiempo establecido para el pedido de farmacia y almacén, o sea, el tiempo de reposición, ¿sí? Lo que hicimos allá anteriormente, más el nivel mínimo de existencia. Entonces, por ejemplo, para farmacia, vamos a pedir 2 meses. Entonces, el consumo o la cantidad del punto de reposición dice, consumo promedio mensual, supongamos que sean 62 unidades. Periodo, voy a pedir para 2 meses, ¿sí? Más 31, escojamos allá, bueno, que supongamos que el nivel mínimo de existencia, como es para 15 días, la mitad de 62 son 31 días, el nivel mínimo de existencia. Multiplico, sumo, me da 155 unidades. O sea que la cantidad o el punto de reposición que yo necesito para 2 meses es de 155 unidades. Es una fórmula supremamente fácil. Bueno. Hay otra que hablan de la cantidad a pedir, que es la cantidad a solicitar de cada medicamento para cubrir las necesidades del periodo. Y se calcula cantidad a pedir, CPR, consumo promedio, menos las existencias, X, que es la cantidad existente en el servicio farmacéutico a la fecha de corte para elaborar la solicitud, entendiéndose por fecha de corte 15 días según el ejemplo anterior. ¿Sí? Entonces, CPR, cantidad de puntos de reposición, que fue la que calculó allá. ¿Sí? Anteriormente, entonces, yo necesito 155 unidades, pero en el momento en que yo hago la cantidad para el punto de reposición, tengo en existencia 42 unidades. ¿Qué significa? Que a esos 155 le resto las 42 que tengo en el inventario y la cantidad real a pedir son 103. ¿Sí? Mire que esto es importante y nosotros vamos a ver algo que tiene que ver con el plan de compras. Cómo se realiza un plan de compra, o sea, cómo es que se planifican las compras. Y para planificar las compras nosotros tenemos que tener esto: existencia, tiempo de reposición,
cantidad en el punto de reposición, ¿sí? Y vamos a trabajar con todo esto. Todo esto es una base para que ustedes, cuando tengan la oportunidad más adelante de hacer el plan de compras, tenemos que tener en cuenta, perdón, espere que tenemos que tener en cuenta las existencias, el consumo promedio mensual, el periodo que tengo que planificar, si voy a comprar para 6 meses, si voy a comprar para 12 meses, si voy a comprar para 4 meses, ¿sí? Entonces, tengo que tener en cuenta eso. Tengo que tener el valor unitario de cada tableta, el valor total que es con base al periodo para cuánto voy a comprar. Y así se hace un plan de compra. En la clase de después del taller, después del FPI, que nos falta una clase, vamos a mirar eso del plan de compras para que ustedes también tengan la base, cómo realizar esas compras. ¿Listo? Bueno. Listo. Entonces, eso es era la clase de hoy que yo quería, ¿sí? Darles para que ustedes tengan en cuenta esto, la estimación de necesidades. Es muy importante para ustedes tener en cuenta esto, como les decía anteriormente, porque de verdad que ustedes son una pieza fundamental o un apoyo en los servicios farmacéuticos, más cuando se les hace entrega o se les hace cargo a ustedes del inventario, ¿sí? De todo esto de las estimaciones de necesidades, porque es que cuando nosotros empezamos a manejar esos inventarios y a tener en cuenta la rotación de acuerdo a ese consumo histórico o a ese perfil epidemiológico o a la oferta-demanda, de verdad que si manejamos esto tal y como lo tenemos planteado acá, podemos hacer una buena gestión, ¿sí? En nuestro servicio farmacéutico. Porque ahí lo que retribuye es que todos esos usuarios que acuden a esas instituciones o a esos servicios van a tener la plena garantía de que el medicamento o el dispositivo médico que el médico les prescribe, lo van a encontrar en dicho servicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una buena planificación. Mire que dentro de la parte esta de administración en farmacia, decíamos que una de las actividades dentro de la administración en farmacia era la planeación, ¿sí? Planear, el hacer. Y para esto nosotros tenemos que tener todo en cuenta esto. Esto hace parte de la planeación, las estimaciones de necesidades. Porque si yo hago un buen plan, hago unas estimaciones de necesidades, ¿sí? Tal como lo puedo realizar en el sentido de tener en cuenta todos estos métodos o escoger por lo menos alguno de esos, podemos garantizar de que no vamos a tener agotamiento de medicamentos, ¿sí? Y cuando yo hablo de agotamiento de medicamentos, es el no hay. Muy diferente al desabastecimiento, porque el desabastecimiento ya es cuando el laboratorio, ¿sí? No tiene producción o no hay producción a nivel nacional o internacional, ¿sí? Por X o Y motivo. Entonces eso es desabastecimiento. Mientras que agotamiento significa es que por una mala planificación me quedé sin los medicamentos. ¿Correcto? Bueno, entonces esa era la clase. Yo por el foro, voy a abrir un foro ahí, le voy a colocar por ahí unos 3, 4 ejercicios de esto que hemos hablado para que ustedes vayan realizándolo y vayan afianzando conocimiento y podamos hacer el taller de evaluación que tiene que ver con todo esto que vimos de esta unidad, ¿sí? Que es suministro. Aparte de los ejercicios, se pondrán por ahí 4 o 5 preguntas
teóricas sobre los conceptos de selección, concepto de distribución, almacenamiento, etcétera. Y en la parte que tiene que ver con adquisición, vamos a colocarles unos ejercicios para que ustedes puedan desarrollar en el taller de evaluación, que es para dentro, creo que el 15 de noviembre, Camilo. Sí, profe, esa es la próxima clase. ¿Cierto? Bueno, ese es el taller que es presencial, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, ahí vamos a hacer el taller. Yo les llevo el taller de evaluación para que ustedes lo desarrollen allá en las dos horitas de clase. Entonces, era eso. Yo no sé si tengan alguna inquietud. Es importante que la despejen en estos momentos de todo esto que vimos, ¿sí? En la parte sobre todo de los ejercicios. Profe, qué pena una pregunta. Señor. Profe, cuando se determina el nivel mínimo de existencias, ¿por cuánto tiempo me sirve a mí para fiarme de ese indicador o de ese nivel que se ha asignado? Ajá. Le dije yo, usted tiene que tener en cuenta cuánto es la demora suya para adquirir de nuevamente ese medicamento. Yo les decía, oiga, si yo me demoro 8 días para adquirir mi medicamento, entonces mi nivel mínimo de existencia lo voy a hacer, sí, para 8 días. Entonces, 8 entre 30, sí, me da tanto, cuando tenga tanto, de acuerdo al consumo promedio, sí. Pero si yo me demoro 15 días, lo hago con base al tiempo de reposición 15 días, ¿sí? O sea, eso depende cuánto demora usted en la compra. Sí, sí, exacto, profe. Por ejemplo, si yo voy a hacer un pedido que yo sé que me demoro 15 días después de que lo realicen, que el pedido llegue, si yo establezco, por ejemplo, para el mes de septiembre con el consumo promedio ese nivel mínimo de existencias, ¿me va a servir para el mes de octubre, por ejemplo? ¿O lo debo hacer porque ya todo me cambia, ¿cierto? El Sí, consumo todo promedio cambia, me sí, cambia, entonces tiene que entonces ir debo mirando. volverlo a generar. Sí, y es más, pero como ya usted tiene un consumo promedio, ¿cierto? Y tú dices, Sí. Bueno, me quedaron, por decir, 15 tabletas, ¿sí? Sí, Y tengo 8 días. Bueno, a los 8 días, cuando ya yo compre, de esas 15 me quedaron 7. Más lo que yo compré para el consumo promedio, ¿sí? Sumo y digo, no, nuevamente, para el nivel mínimo de existencia va a seguir siendo semejante, ¿sí? Casi el mismo, ¿sí? Porque tú sí, estás trabajando con un consumo promedio mensual. Ya cuando tú veas que ese medicamento no tiene rotación, ahí sí tienes que ya ir cambiando el nivel mínimo y decir, oiga, venga, el nivel mínimo, sí. llegué a tanto, pero no salió. ¿Por qué? Porque se bajó el consumo, entonces tienes que cambiar. Listo, sí, perfecto, profe, gracias. ¿Algo más? Se salieron 4 estudiantes. No están pendientes a esto de las clases. Después van a tener dificultad. Bueno, entonces quedamos así. Yo por la plataforma ahorita les coloco hoy o mañana temprano unos ejercicios para que ustedes vayan desarrollando y vayan afianzando conocimiento. Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta para finalizar la clase. No, señor profe, de pronto resolviendo los ejercicios, si surge alguna duda, entonces se le puede escribir al grupo, ¿cierto? Sí, señor. Listo, vale, muchas gracias. Bueno. Entonces, que pasen buena noche y nos vemos dentro del 15 de noviembre, Dios mediante. Gracias, profe. Listo, Buenas profe, noches. hasta luego. Muchas Estudien, gracias. repasen todas esas unidades que vimos de suministro, porque como les decía, esa unidad es muy importante para ustedes. Sí, señor. Sí, señor, gracias, profe. Muchas gracias, feliz noche. Bueno, feliz noche. Hasta luego.
Igualmente. Hasta luego. Luego. Luego.